Hola, buen día, maestra y compañeros. Nosotros les vamos a hablar sobre la determinación de reacciones en tercer orden, correspondiente a la unidad 5 de cinética química del curso Físico-Química 2 para farmacéuticas. El equipo está compuesto por su servidor Rodríguez Barbosa Yair Uriel, López Ortiz Carla Estefanía, Álvarez Díaz Elizabeth, Guillén Torar Areli Dayana, Montes Ornelas Marta Sofía y Pulido Mora Alondra Abigail. Para empezar, vamos a comprender primero qué es cinética química. El objetivo de la cinética química es el estudio de la velocidad de las reacciones químicas, los factores que afectan la velocidad y los mecanismos por los cuales ocurren las reacciones. De estos factores, los más importantes son las concentraciones y la temperatura. Como podemos ver, pues los factores que aquí se nos presentan, la temperatura, la presión, la concentración, el tamaño de partículas, la luz y los catalizadores, son los que van a influenciar esta cinética química, hasta qué punto va a llegar al término de la propia reacción o hasta en qué momento se va a relacionar con el otro tema que ya vimos, que fue equilibrio químico. También vamos a comprender primero este otro concepto. ¿A qué le llamamos nosotros como rapidez de una reacción? La velocidad de una reacción describe qué tan rápido se consumen los reactivos y se forman los productos. Es el cambio de la concentración de un reactivo o de un producto con respecto al tiempo. Aquí principalmente las concentraciones que vamos a utilizar es molar y en este caso al nosotros referirnos por rapidez de una reacción, vamos a tomarlos como molar por segundo. Esto principalmente es a lo que nosotros ya hemos visto, que hemos estado estudiando, el estudio de las reacciones, pero en este caso vamos a describir principalmente qué tan rápido sucede en este cambio, qué tan rápido se consumen los reactivos y cómo es que se forman los productos, a qué velocidad o a qué tiempo se van a formar los productos. Vamos a comprender primero esta primera ley que aquí se nos presenta. Ley de rapidez de una reacción. Expresa la relación de la rapidez de una reacción con la constante de rapidez y concentraciones de los reactivos elevados de alguna potencia. En este caso, nosotros vamos a determinar una reacción de tercer orden. La fórmula va a estar definida como se nos presenta aquí. Rapidez es igual a la constante de rapidez por la concentración de los reactivos de los que estemos manejando en la reacción elevado al cuadrado. Orden de la reacción. En estos pocos segundos que yo les he estado hablando, hemos visto que les he mencionado demasiado orden de una reacción, orden de una reacción. Antes de poder, cómo se determinan estas reacciones, vamos a ver qué es un orden de reacción. Es la magnitud experimental que representa el exponente con el que los reactivos intervienen en la rapidez. El orden de reacción con respecto a una especie concreta depende de si dicha especie aparece una o más veces. Permite comprender la dependencia de la reacción con las concentraciones de los reactivos. El orden de una reacción siempre se define en términos de las concentraciones de los reactivos, no de los productos. Aquí, como podemos ver, un claro ejemplo es del ion permanganato con ácido oxálico y los productos que se van a formar a lo largo de segundos y a lo largo de los minutos. Primero, obviamente, mientras más vaya incrementándose, mientras más tiempo pase de esta reacción, vamos a encontrar un poco más de los productos que nosotros en este caso vamos a estar encontrando. Obviamente, como hemos visto también en las unidades pasadas de equilibrio químico, vamos viendo que mientras más sucede una reacción, pues se van a ir desgastando más los reactivos y vamos a ver que se va creando más producto. Determinación del orden de las reacciones. Es necesario tener datos experimentales sobre la variación de la concentración, así como la velocidad en que ocurren los mismos, dada la relación. Aquí vemos esta relación que es velocidad 2 entre velocidad 1, que es igual a la concentración 2 entre la concentración 1 elevado a la X potencia. Vamos a hablar un poco de cómo se determinan en este caso el orden de la reacción, el orden de una reacción a través de sus propios reactivos. Con un reactivo se hace la división entre valores de velocidad y posterior a ello, si no se obtienen una relación de uno o del mismo número, se hace la división de logaritmos de los números obtenidos.
con dos o más reactivos, se comparan aquellos experimentos donde la concentración no cambie para un reactivo, pero sí para el otro, dividiendo el valor de la velocidad de los experimentos comparados, así como las concentraciones, y si no se obtiene una relación de uno o del mismo número, se hace la división de los logaritmos de los números obtenidos. Aquí les ponemos un ejemplo que es esta. Ejemplo para la reacción. Aquí se nos presentan los diferentes datos que se obtuvieron en una misma experimentación y vamos a determinar cuál es el orden de esta reacción. Para empezar, aquí podemos ver que encontramos que son 4 experimentos. Para empezar, y como se nos mencionó en la diapositiva anterior, tenemos que fijarnos que para determinar primero el orden del reactivo A, tenemos que ver que las demás concentraciones de los demás reactivos permanezca constante. Por ejemplo, vamos a empezar a comparar el reactivo A. Para empezar, aquí podemos comparar el 2 y 3, porque si nos damos cuenta, tanto en B como en C se mantiene constante la misma concentración. Entonces, se nos es posible determinar cuál es el orden del reactivo A. Entonces, aquí como se nos presentan los datos, vemos la velocidad de la reacción, que es la fórmula que nosotros vamos a ocupar, que es la constante de la velocidad, por la concentración del reactivo A elevado a X, el reactivo B elevado a su respectivo coeficiente, que es Y C, la concentración del reactivo C elevado a su respectivo coeficiente. Como podemos darnos cuenta, aquí como se los mencioné, podemos empezar a comparar el 2 y el 3, porque como vemos, tanto el reactivo B como el reactivo C se mantiene constante. Entonces, partimos a través de los siguientes cálculos. Como estamos comparando 2 y 3, vamos a tomar primero la velocidad, que es molar por minuto, que es 2.4 por 10 a la menos 6 por 9.6 por 10 a la menos 6. Entonces es 2.4 por 10 a la menos 6 entre 9.6 por 10 a la menos 6 nos da igual a 0.25. Y ahora igual realizamos la división correspondiente a la concentración del reactivo, que es 0.2 entre 0.4 es igual a 0.5. Entonces, siguiendo la reacción de la velocidad de la reacción, que fue lo que nosotros estábamos haciendo, podemos obtener que 0.25, que es la velocidad, es igual a 0.5, que es lo que nosotros calculamos que salió del producto de la división de la concentración del reactivo a su respectivo coeficiente. A esto le vamos a sacar logaritmo. Entonces, X va a ser igual al logaritmo de 0.25 entre el logaritmo de 0.5, que es igual a 2. Ahora, pasemos a comparar el reactivo B. Igual aquí podemos darnos cuenta que debemos de que el reactivo A como el reactivo C permanezca constante. Entonces, en este caso, se nos es posible comparar 1 y 3, porque como vemos, tanto en el reactivo A se maneja la misma concentración y en el reactivo C se nos maneja la misma concentración. Entonces, volvemos a repetir los mismos cálculos, pero en este caso con los datos del reactivo B, que es 2.4 por 10 a la menos 6 entre 2.4 por 10 a la menos 6 nos da la unidad, y 0.3 entre 0.2 nos va a dar 1.5. Y esto entonces va a ser 1 es igual a 1.5, pero nosotros queremos tratar de determinar cuál es el orden del reactivo. Entonces, en este caso, ¿a qué valor yo lo tengo que elevar para que me dé 1? Y como sabemos que cualquier número elevado a la cero potencia es igual a la unidad, entonces el orden del reactivo B es igual a 0. Entonces, para el reactivo C, volvemos a repetir el mismo procedimiento. Debemos de mantener, en este caso, debemos de mantener constante al reactivo A y al reactivo B. Entonces, en este caso, podemos comparar el reactivo 3 con 4, que en este caso es 0.2 y 0.6. E igual volvemos a repetir los mismos procedimientos, pero en este caso con los valores que corresponden a este conjunto de datos, que este caso es 7.2 por 10 a la menos 6 entre 2.4 por 10 a la menos 6 es igual a 3, y 0.6 entre 0.2, que son las concentraciones, es igual a 3.
Entonces, si 3 es igual a 3 a su respectivo orden de la reacción, perdón, del reactivo. En este caso, ¿qué número lo podemos elevar para que nos dé la misma unidad? Pues es 1, porque 3, en este caso 3 a la 1, nos va a dar 3. Entonces, con todos estos órdenes de cada reactivo que calculamos, vamos a sumarlos para obtener el orden global de la reacción, que como vemos aquí que se nos presentan, el orden de la reacción es igual a 2 más 1 es igual a 3. Entonces, por lo tanto, esta reacción es de orden 3, porque la suma de sus propios reactivos nos da esto, que el orden de la reacción global es igual a 3. Por lo tanto, la velocidad de la reacción, en la forma en la que nosotros vamos a calcular la velocidad de la reacción, va a ser la constante de la velocidad por la concentración del reactivo A elevado a su respectivo orden de reactivo, que es 2. Y en este caso vamos a omitir el reactivo B porque como vimos nos da 0, entonces nos va a dar la misma unidad. Entonces lo podemos omitir y continuamos con el reactivo C elevado a su orden, que en este caso es 1. Reacciones de tercer orden son pocos frecuentes en las prácticas con gases, son más frecuentes en soluciones. Su sistema es A más B más C, que esto va a ser igual a productos. La ecuación de la velocidad puede tener cualquiera de las siguientes formas. Estas formas son como nosotros las podemos expresar o en las formas en las que nosotros los podemos encontrar. Tercer orden. En las reacciones de tercer orden, la velocidad de la reacción es directamente proporcional al cubo de la concentración del reactivo. Aquí, como podemos ver, las posibles reacciones son 3A, o sea, el reactivo A con su respectivo coeficiente estequiométrico, que en este caso es 3. Recuerden que en este caso, cuando nosotros estemos calculando el orden de una reacción, principalmente como lo vimos en este ejemplo, en este caso, el exponente al cual se está elevando es el orden del reactivo, más no su respectivo coeficiente estequiométrico. Retomando entonces, aquí podemos ver en qué posibles reacciones se nos puede presentar este tipo de reacción. 2A más B igual a productos, aquí podemos ver su respectiva ecuación. Y A más B más C es igual a los productos y esto se va a definir A como esta reacción. Por lo tanto, también vamos a encontrarnos con este concepto, constantes de rapidez y su dependencia de la energía de activación y de la temperatura. Se denomina constante de velocidad de la reacción. Sus unidades se deducen fácilmente de la ecuación cinética y varían en el orden de la reacción. Aquí, como podemos encontrar, rapidez es igual al número de colisiones entre los segundos, es decir, los segundos efectivos en los que se realizaron estas colisiones. Ahorita les voy a explicar un poco más en qué consiste esta teoría de las colisiones y la teoría del estado de transición, ya que como podemos verlo aquí en el reactivo, en el diagrama que se nos presenta, perdón, podemos ver cómo es la energía que se libera o la energía que se absorbe dentro de la misma reacción que nosotros vamos a estar viendo. Las moléculas que chocan deben de tener energía cinética total igual o mayor que la energía de activación. Cuando las moléculas chocan, forman un complejo activado, también denominado estado de transición. Entonces, principalmente, la teoría de las colisiones nos dice lo siguiente. Es necesario que existan choques entre las moléculas de los reactivos. No todos los choques son efectivos. Aquí también como se nos está presentando y con lo respectivo que les acabo de decir de la teoría de las colisiones, podemos comprobar que para determinar la rapidez, o en este caso la constante de rapidez, debemos de tomar en cuenta el número de colisiones entre los segundos, mientras tanto estas colisiones sean efectivas. Y para que las condiciones necesarias para que los choques sean efectivos son las siguientes: que haya acercamiento entre las moléculas, afinidad electrónica entre reactivos, se requiere cierta energía de activación y cierta orientación entre las moléculas para de esta manera evitar el impedimento estérico. También nos podemos encontrar con la teoría del estado de transición, que es la otra teoría que les dije que les iba a hablar.
El estado de transición o complejo activado es un estado intermedio del sistema que corresponde a la energía máxima. La energía necesaria para pasar desde los reactivos al estado de transición se llama energía de activación. Los reactivos deben superar la barrera de energía de activación para poder convertirse en productos. El máximo de energía correspondiente al complejo activado, una especie intermedia inestable que da lugar a los productos. Aquí, como les acabo de mencionar, esta teoría del estado de transición nos dice que para que una reacción se pueda llevar a cabo, las colisiones deben de sobrepasar a la barrera de la energía de activación, ya que si no superan esta energía de activación, la reacción puede que sea un poco más lenta o incluso que la propia reacción no se lleve a cabo. Bueno, entonces, ¿cómo se obtienen las fórmulas para una reacción de tercer orden? Bueno, vamos a tener al compuesto A que posteriormente se va a convertir en ciertos productos. Si decimos que la reacción es de es de tercer orden, vamos a desarrollar la siguiente ecuación, la cual nos dice que la velocidad es igual a lo que establece la ley de la acción de masa, la cual nos dice que la multiplicación de la constante por la concentración del reactivo va a estar elevado al orden de la reacción, que en este caso va a ser al cubo. ¿Por qué con signo negativo? Bueno, puesto que la ecuación se va a aplicar para un reactivo el cual posteriormente se va a consumir. Esta forma matemática que tenemos aquí equivale a la velocidad de la reacción. Vamos a recordar que la velocidad no se refiere solo a las unidades de kilómetros sobre hora, sino que esta se refiere a cualquier unidad dividida entre su unidad de tiempo. Resolviendo, se van a separar las variables, es decir, que se van a pasar las concentraciones hacia un mismo lado. Por ejemplo, si la concentración del reactivo A al cubo está multiplicando, pues va a pasar dividiendo. Y el tiempo se va a dejar del otro lado, en donde, por ejemplo, el cambio del tiempo va a estar dividiendo, ahora va a pasar multiplicando y nos va a quedar esta ecuación. Ahora para integrar la ecuación, para poder resolverla, vamos a tener pues esta ecuación en donde del lado derecho va a estar la constante fuera de la integración y del lado izquierdo van a estar todas las variables, por lo que no se va a sacar ningún término. La integral adecuada para resolver el lado izquierdo de la ecuación sería esta, donde es integral de u a la n por du es igual a u a la n más 1 sobre n más 1, en donde u va a ser la concentración de A y n va a ser el exponencial 3. Y sustituyendo, vamos a obtener la siguiente ecuación, que nos dice que la integral de la concentración de A a la menos 3 por D de la concentración de A es igual a la concentración de A menos 3 más 1, que se refiere al n más 1, sobre menos 3 más 1, que es igual, allá simplificando, a la concentración de A la menos 2 entre menos 2. Como la concentración de A al cubo está dividiendo, se va a subir multiplicando con el exponente a la menos 3, que se multiplica por el término que se encuentra en el denominador del cambio de la concentración de A. Y lo que les explicaba, que una vez acomodando como en la fórmula de integración, se va a proceder a resolver, en donde el valor está elevado a la u, que en este caso es la n, que es menos 3, por lo que menos 3 más 1 nos va a dar menos 2, que simplificando pues nos va a quedar como esta última operación. Una vez que tenemos nuestra ecuación, nos explica que el signo negativo en el denominador no solamente nos va a afectar al 2, sino que va a afectar a todo el término, por lo que normalmente estos signos pues se omiten. Y también nos muestra que tenemos en el numerador a la concentración de A con un exponente negativo. Lo que vamos a hacer es que la vamos a bajar al denominador y pues nos va a quedar de la siguiente manera, puesto que es raro encontrar exponentes negativos en las ecuaciones. La integración del término del lado derecho de la ecuación original vendría siendo dada por du es igual a u, que vendría siendo dt es igual a t, por lo que la resolución de la ecuación original nos va a quedar
como esta ecuación en donde nos dice que menos 1 entre 2 por la concentración de A al cuadrado nos va a dar igual a la constante por el tiempo. Posterior a este, se van a evaluar las dos funciones en los límites inferior y superior para poder obtener la ecuación final. El término del lado izquierdo, cuando empieza el experimento, el reactivo A que se agrega se le va a denominar como concentración del reactivo A inicial, la cual va a ir disminuyendo conforme la reacción se va a ir avanzando o conforme se vaya consumiendo. Y al final nos va a quedar una concentración denominada como concentración del reactivo A final. En el caso del término derecho, la reacción empieza en un tiempo pues, inicial y va a terminar en un tiempo final, lo que nos va a dar los límites que les comentaba. Para resolver estos límites se va a hacer la resta de los mismos. Se va a hacer la resta de los mismos. Y al realizar la resta del tiempo nos va a quedar como el tiempo final menos el tiempo inicial, que se va a multiplicar por la constante, pero al hacer la multiplicación de k por 0 se va a obtener 0, por lo que se va a anular y va a quedar simplemente como k por t. Aquí. Se va a anular y queda solo k por t. Si se quisiera despejar la concentración del reactivo A, la ecuación va a pasar a ser la siguiente. En el caso de que se quisiera despejar la concentración del reactivo. Y como un dato, pues la ecuación nos va a quedar positiva, puesto que todos los términos van a tener signo negativo, por lo que para hacerlo más sencillo se va a multiplicar por menos 1, dejando todos los términos positivos, y para la eliminación del número 2, todos los términos se multiplican por 2. Y entonces vamos a obtener lo que conocemos como la ecuación general de tercer orden. ¿Cómo vamos a graficar para la reacción de tercer orden? Bueno, vamos a tomar en cuenta la ecuación general de tercer orden, en donde tenemos que en un experimento se va tomando nota del tiempo transcurrido contra la concentración del reactivo, donde el tiempo inicial, la concentración del reactivo pues es la inicial, la cual va a ir disminuyendo conforme aumenta el tiempo o conforme se va consumiendo la reacción. Vamos a tener diferentes puntos que nos van a marcar qué tipo de reacción es. Por ejemplo, si se grafica tiempo versus concentración y se obtiene una línea recta, eso nos va a decir que es una reacción de orden cero. Si no se obtiene una línea recta, se va a graficar el tiempo versus el logaritmo de la concentración, esperando una línea recta. Si esto pasa, se confirma que es una reacción de primer orden. Las pendientes de cero y primer orden siempre son negativas, por lo que se ven reflejadas hacia abajo. Si no se obtiene una línea recta, se va a graficar el tiempo versus 1 sobre la concentración, esperando que pues ahora se obtenga la línea recta. Si esto pasa, nos confirma que es una reacción de segundo orden. Y para la reacción de tercer orden, si no obtenemos una línea recta haciendo lo del punto anterior, se va a graficar el tiempo versus 1 entre la concentración al cuadrado, esperando que nos dé una línea recta. Si nos da una línea recta, confirmamos que es una reacción de tercer orden. Las pendientes de segundo y tercer orden siempre son positivas, por lo que se ven reflejadas como si fueran hacia arriba, puesto que son valores inversos. ¿Cuáles son las unidades de la constante en las reacciones de tercer orden? Pues vamos a recordar que la K es la pendiente, que se va a definir como la pendiente es igual al cambio de Y sobre el cambio de X, por lo que en la gráfica en el eje Y nos va a dar igual a 1 sobre la concentración al cuadrado, perdón, y el eje de las X nos va a dar el tiempo. Entonces la fórmula nos va a decir que la pendiente es igual a 1 sobre la concentración al cuadrado sobre el tiempo, donde normalmente la concentración se expresa en molaridad y si se aplica la ley de la tortilla nos va a quedar la siguiente
ecuación, que es la constante, es igual a 1 sobre la molaridad al cuadrado por el tiempo. El tiempo medio para la reacción eh, de tercer orden, pues nos va a estar definido por lo siguiente. Se define como la concentración del reactivo A igual a la mitad de la concentración del reactivo A inicial. Es decir, en forma matemática, vendría siendo que la concentración del reactivo A final es igual a la concentración inicial del reactivo A entre 2. Por lo que considerando la ecuación general de tercer orden, vamos a sustituir el valor de la concentración del reactivo A final por la concentración inicial del reactivo entre 2 y vamos a obtener estas ecuaciones. Se observa que en el denominador existe una fracción, por lo que vamos a aplicar la ley de la tortilla y vamos a obtener la siguiente reacción. Aquí estamos aplicando la ley de la tortilla. Obtenemos esto y nos da igual a 2 por la constante por el tiempo más 1 sobre la concentración del reactivo A inicial al cuadrado. Pasando las concentraciones de un lado y variables del otro, vamos a obtener estas ecuaciones y despejando el tiempo, que ya sería conocido como tiempo medio, nos va a quedar como la siguiente ecuación, que vendría siendo la ecuación de tiempo medio de tercer orden. Y aquí dejamos un resumen en donde les ponemos la ley de la velocidad, determinación de esta ecuación, unidades de la constante, vida media o semiperiodo y método gráfico para la reacción de orden 3. El mecanismo de reacción viene dado por las etapas elementales o reacciones, una serie de reacciones sencillas que presentan el avance de la ecuación global o nivel molecular. El término se utiliza para la secuencia de etapas elementales que conducen a la formación del producto y pues esto viene siendo el mecanismo de reacción. Y un ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos nuestra ecuación global y nuestras etapas o mecanismo de reacción vendrían siendo estas dos, en donde la suma de estas nos viene dando los productos finales. Y por último, las leyes de rapidez y las etapas elementales, pues esta deben de tener dos requisitos. Uno, la suma de las etapas elementales debe dar la ecuación global balanceada para la reacción y la reacción determinante de la reacción debe predecir la misma ley de rapidez que se le determina de manera experimental, en donde el primer punto se refiere a lo que les comentaba, que para que nos dé como resultado la ecuación global, vamos a tener ciertas reacciones elementales que nos van a dar los productos como tal. Y en el segundo punto nos dice que las reacciones elementales nos van a dar como tal la rapidez. La etapa más lenta es una reacción elemental y está dada por la reacción elemental o las etapas elementales. Y bueno, esta sería nuestra bibliografía. Muchas gracias.